Buenas tardes. En esta oportunidad voy a explicar acerca de los prototipos textuales. El grupo 3 está integrado por Eden Civianey Lauri Lancha, Maripaz Mesa del Águila, Mario Felipe Linares Orbe y Fabiola Hurtado Romero. En primer lugar, les vamos a explicar prototipos textuales. Son un conjunto de características que se aplican en un texto en particular. Estos permiten caracterizarlo dentro de un grupo de textos, es decir, se refiere a la clasificación de los textos de acuerdo a sus características, por ejemplo, cómo están redactados y qué propósitos tienen. Estos son 5: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y el diálogo. Por ejemplo, en el narrativo contamos una anécdota que nos ha pasado en el transcurso de nuestra vida. En el descriptivo, al enumerar las características de un lugar o un objeto. En el expositivo, al dar indicaciones para llegar a la ciudad donde le pasamos las vacaciones, o puede ser otro tema en específico. En el argumentativo, cuando ofrecemos nuestro punto de vista acerca de un tema, por ejemplo, las ventajas y desventajas de hacer turismo dentro de nuestro país. En el diálogo, al citar palabras que intercambiamos en un encuentro con un amigo, entre otros ejemplos más. Por otro lado, tenemos elementos de los prototipos textuales. Estos son externos e internos. Se refieren a la forma a la que se distribuye el contenido. Estas se observan a simple vista. Por ejemplo, pueden ser los esquemas, párrafos, oraciones, mapas, etc. Los internos son los contenidos que le dan significado al texto. Por ejemplo, el lenguaje, la objetividad, los estilos discursivos, entre otros. A continuación les voy a explicar la clasificación de los prototipos textuales. Se clasifican en narrativos. El narrativo relata hechos, acontecimientos e historias. Los elementos son narrador, acontecimientos, personajes y contexto. El narrador es la voz que relata los hechos que ocurren en la historia. Los acontecimientos son los hechos que suceden en la historia. Los personajes son los que llevan a cabo las acciones que suceden en ella y el contexto es el lugar o el tiempo en el que se lleva a cabo los hechos. Por otro lado, tengo los descriptivos. El descriptivo plantea características de lugares, personas y cosas. Se escriben detalles externos, tanto como internos, en los que se quiere mostrar tales como el tamaño, la forma, la cantidad, la personalidad, etc. Existen dos tipos de descripción. El tipo de acuerdo a la forma. En este encontramos el que es por objetivo y el otro que es subjetivo. En el objetivo describe de manera exacta el objeto o sujeto. En el subjetivo describe agregando un punto de vista particular sobre el autor mismo. Se puede hablar de la forma figurada también. Por otro lado, puede ser de acuerdo a lo que se va a describir. Por ejemplo, lugares o personas. En los lugares se los denomina topografía y en las personas pueden ser de manera prosopografía, etopeya y retrato. En la prosopografía describe la parte externa como rasgos físicos. Un ejemplo sería yo decir, Vianney es muy bonita. En la etopeya describe la parte interna, por ejemplo, los sentimientos, la forma de ser de una persona. Un ejemplo sería yo cuando describo a mi compañera Fabiola. Fabiola es muy inteligente. Y en la forma de retrato sería la parte externa e interna de la persona. Por ejemplo, yo al describir a mi compañero Mario, Mario es muy guapo e inteligente. En los expositivos,
Su intención es que el receptor adquiera conocimientos o entienda un tema. Generalmente se especializa en una materia. Aquí se emplean definiciones, clasificaciones y ejemplos. En el diálogo. En estos textos, los personajes se alternan el papel de emisor y receptor. Estos se encuentran en debates, entrevistas, textos dramáticos y entre otros. El argumentativo busca persuadir o convencer al lector a través de argumentos. Este se usa mayormente en ensayos, artículos de opinión y editoriales. El texto argumentativo. Pasos para su elaboración. Lo primero que tenemos que hacer al momento de redactar un texto, debemos planificar. ¿Cómo hacemos esto? Pues usando el esquema de redacción. También usamos la textualización, la coherencia y cohesión, que es muy importante para que el lector pueda entender fácilmente el texto y la idea que se quiere transmitir. En el esquema de redacción debemos tomar en cuenta la estructura de esquema de producción y el párrafo a desarrollar. Aquí llevamos a cabo la introducción y el desarrollo. En la textualización, redactamos la introducción y el desarrollo, guiándonos de lo que hemos planificado en el esquema. Redactar la conclusión. Debemos tener en cuenta al momento de redactar la conclusión la estructura. Por ejemplo, el nexo de cierre, la reafirmación de tesis más argumento, el comentario o crítica. En la coherencia y cohesión, es la etapa de revisión y corrección de nuestro texto. Al momento de corregir, debemos tener en cuenta cada idea que se presenta en la oración, utilizar conectores y recordar la coma, el punto y al final de cada oración. Bueno, para finalizar, en conclusión, los prototipos textuales sirven para identificar las diferentes formas que adquiere un texto, así como la intencionalidad del mensaje. Identificaremos los tipos de vocablos empleados en cada forma de un discurso para dirigirlo con más, por así decirlo, acierto al intelecto o sentimiento de los lectores. De esta manera también estaríamos llegando a lo que queremos, que el lector entienda muy bien la idea que queremos transmitir. Muchas gracias y